Ahí va. Ahí se está grabando. Bien. Entonces, y también insisto, si en algún momento algo de lo que estemos charlando o introduciendo no se entiende, siéntanse libres de habilitarse el micrófono y frenar y decir, profe, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Sí? Bien. Entonces, buenas tardes, dice Gisela. Una consulta. En las actividades no me deja resolver. Hay algunas actividades que van a ser del tipo pregunta abierta, Gisela. Buenas Eh, tardes a todos, perdón. ¿Qué tal, Ricardo? No, no hay nada por lo que pedir perdón. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Estábamos a punto de arrancar. Bueno. Eh, hay, Ah, ac- buenísimo. hay actividades que no te deja resolver que por ahí son del tipo pregunta abierta, ¿sí? No toda actividad que te encuentres en el campus va a ser de autocorrección. No, no todas van a tener la opción de comprobar. Seguro chusmearon algunas actividades. Van a ver que algunas sí tienen esa opción, otras simplemente son preguntas que están escritas. Y lo que les invitamos a hacer en ese caso es, si quieren hacer la actividad, háganla aparte, en algún cuaderno o lo que fuera. Y, y después, ¿qué pueden hacer? Entrar al espacio de intercambio, al foro, y si quieren, si lo desean, subir ahí. Yo hice este ejercicio o respondí esta pregunta de esta forma. ¿Está bien o qué les parece? Porque ahí no solo estaremos intercambiando los profes, ahí es un espacio que tienen ustedes para hablar también entre ustedes, ¿sí? Así que nosotros siempre estamos chusmeando los foros, ¿sí? Yo ya he estado respondiendo algunas preguntas. Pero bueno, espero haber respondido la pregunta, Gisela. Y seguro cualquier otro tenía la misma duda. Bueno, ahora sí. Lo primero que quería que hagamos es retomar desde donde lo habíamos dejado, ¿no? Hoy tenemos ya para cubrir bastantes temas, así que el primero es este de acá. Antes de continuar con el tema de ecuaciones e introducir a estos números racionales, que son con los que una compañera se topó y no pudo continuar con el trabajo práctico, nos quedó pendiente hablar de esto que tenemos acá, ¿sí? Que todavía no lo habíamos mencionado. Y se trata del módulo o valor absoluto de un número. ¿Y qué significa esto? No sé si pueden verlo en verde y en rojo. Yo acá puse el número 3 y el número negativo -3. Y como ven escrito acá, el módulo nos hace la pregunta. ¿Qué es el módulo? Estas barras verticales que ven acá son lo que nosotros llamamos módulo o valor absoluto. ¿Sí? En este caso nos está preguntando el módulo de 3. ¿Cuánto mide la flecha del número 3? La ven acá en verde. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Cuánto mide esa flecha si van con una cinta métrica y la miden? ¿Cuánto mide? 3. 3, ¿no? Podrían decir Tres centímetros. si están considerando Tres centímetros, centímetros, 3 metros. claro, o metros, o hectáreas, o lo que fuera, cualquier unidad de distancia, pero sería 3, Kilómetros. claro. Claro. Entonces, la idea es esa, ¿sí? Uno tiene que pensar en cuánto mide. Ahora, ya sabemos cuánto mide esta de acá. Esta mide 3. Y la del -3, yo voy con la cinta métrica y la mido. ¿Cuánto va a medir? Yo estoy midiendo cuánto tiene de largo la flecha. Tres también. Nos Menos importa, 3. nos Menos Lo importa mismo. Nada más que -3 el negativo. Claro, esa es la pregunta. Cuando uno mide con la cinta métrica, ¿en algún momento en la cinta métrica aparece un número negativo? No, No, No. son todos positivos. claro. Salvo que dé vuelta en la regla. Pero si doy vuelta a la regla, tampoco me aparecen números negativos en mi regla. Yo voy a seguir teniendo la misma No, no, escala, obviamente pero que no, dada pero vuelta. Entonces, pensemos en eso. exactamente. Cuando hablemos Y de una... para un lado, para el otro mide tres. Claro, eso es lo que hay que llevarse del módulo, ¿sí? Pero siempre aparece la duda, bueno, ¿qué me mide? ¿Me mide -3? No, hay que pensarlo más literal si quieren, de si yo agarro la cinta métrica, bueno, si la pongo en la flecha que apunta para el otro lado, no, no me va a medir una distancia negativa, va a seguir midiendo 3. El módulo hace esto, ¿sí? Nos da cuánto mide el largo de una flecha y no nos va a importar para dónde apunte, ¿sí? Entonces, de acá lo que pueden concluir es eso, ¿no? Que a cualquier número positivo lo deja en positivo y a un número negativo lo convierte en
en positivo. ¿Sí? Esa es una pequeña aclaración respecto al módulo o valor absoluto. Y ahora yo les dejé acá un ejercicio para pensar y para reforzar esto que venimos diciendo. Este es un ejercicio típico que se pueden, guiño guiño, encontrar en el trabajo práctico. Por ahí está un poco distinto, hay que leerla bien la frase. Está modificada la frase. Ustedes van a ver en el trabajo práctico esta sería la unidad 1. Estamos en los primeros temas, ¿sí? Estamos a nuestro ritmo, ¿sí? Hoy cubrimos todo lo que sería trabajo práctico 1. Eso es lo que estamos viendo, Romina. Pame dice falso. Bueno, Pamela propone falso. ¿Hay alguno que proponga verdadero? ¿O estamos todos de acuerdo en que quizás sería falso? El valor absoluto de un número positivo es negativo. ¿Pero qué acabamos de decir recién? ¿Qué hacía el valor absoluto? Me dio una distancia. ¿Puede ser que una distancia me dé negativo? Podrías pensar... Ah, no, claro, como explicaste recién, sería falso. Esto sería falso entonces, ¿no? Hay varios que ya coincidimos en que debería ser falso. Incluso ahí abajo tenemos a Gaby que nos dice es falso porque el valor absoluto ignora el signo. Esa sería, si quieren, otra forma de pensarlo. Pero no sé si me gusta la palabra ignorar porque al fin y al cabo una distancia es positiva, ¿no? Entiendo lo que dice Gaby de esta idea de ignorar el signo. No le importa si lo que está agarrando es un número positivo o negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Incluso si estamos midiendo una flecha que va para la izquierda, ¿no? Un número negativo. A eso lo agarra y dice, bueno, usted mide 3, que era lo que habíamos medido acá. Entonces este sería falso. Las distancias nunca van a ser negativas, ¿sí? ¿Uno puede asignarle algún sentido a una distancia negativa? Medio raro, ¿no? Nosotros para hablar de distancia siempre vamos a hablar de algo positivo. Eso por convención si quieren. ¿Podemos forzarle algún sentido? Quizás sí, pero no es lo que haremos, ¿sí? Entonces, Ahí, diga, profesor, sí, entonces el valor absoluto de un número positivo es positivo. claro, es lo que habíamos Y concluido. el valor absoluto de un número negativo es positivo También, ¿sí? porque sigue sumando. Porque Acabamos, sigue sumando. acabamos de decir que estamos midiendo una distancia. Y las distancias no nos importa para dónde vayan, van a ser positivas. Siempre. Ujú. ¿Sí? Muy Va- bien. es solo eso. Sé que parece confuso, más un juego de palabras que otra cosa, pero está bueno empezar a encarar este tipo de afirmaciones para decidir si lo que está escrito ahí O es sea, profe, falso. Sí. que si estoy en el kilómetro, Ricardo, justo se te trabó, o se me trabó a mí el internet. No, se le trabó a Ricardo, se Ah, dejó de escuchar. yo me asusto cuando veo que se me frena la pantalla, digo, eh, no te estamos escuchando bien, Ricardo. Hagamos algo, escribí la duda cuando recuperes bien el internet en el chat. ¿Sí? Yo continúo un momentito acá. Pero escribíla. Ahora te estábamos viendo medio trabado. hola. Sí. Escribíla tranqui en el chat y ahora la leemos. Lo que me gustaría ahora, perdón por el spoiler, es encarar esto que tenemos acá. Y al principio nos va a asustar esto, ¿no? Digo, ¿qué es lo que ven acá? ¿Ven algo familiar a lo que habíamos trabajado en alguna clase pasada o es todo nuevo? Yo al menos veo una palabra que la vimos en alguna de las clases pasadas, pero el resto me parece medio raro, ¿sí? X. Claro, hay una X dando vuelta, está la palabra ecuaciones, ¿no? Ah, claro, bueno, X la vimos, bueno. Es esto, ¿no?
hay ecuaciones, pero que ahora van a involucrar otro tipo de números, ¿sí? Entonces uno, como le pasó a una compañera que lo comentaba en el chat, se topó con esto y dice, che, no sé cómo continuar acá. Está bien, todavía no habíamos charlado sobre esto, ¿sí? Para poder encarar bien este tipo de ejercicio necesitamos hablar de los números racionales. Entonces, nosotros al menos tenemos una idea de que acá hay una ecuación, ¿no? Acá lo que tendríamos es, como pueden ver ahí, varias opciones que nos dicen, bueno, alguna de estas es solución de la ecuación. Entonces, ¿cómo haría uno para verificar si un número es solución de una ecuación? Bueno, lo que estuvimos haciendo la vez pasada fue resolver ecuaciones y hallar directamente cuál era la solución. ¿Y qué nos habría faltado hacer? Bueno, verificar, ¿no? Verificar, ahora leo lo que escribiste, Ricardo. Lo que nos faltó es esa idea de verificar si algún número es solución de la ecuación. Esa estrategia, ¿qué implicaría? Bueno, imagínense que yo digo, supongo que este de acá es la solución. Bueno, si en verdad es la solución, lo que debería ocurrir es que si yo ingreso a ese valor en el lugar de la x y hago las cuentas que tenga que hacer, ¿se verifica la igualdad? Recuerden que acá hay una igualdad, ¿no? Entonces, eso sería verificar. Vamos a usar esa estrategia acá, pero nos estamos topando con cálculos que involucran números racionales. Entonces, frenemos un momento, ya tenemos la estrategia, ahora arranquemos con lo de racionales. Pero antes, voy a leer lo que escribió el compañero. Decía que si yo estoy en el kilómetro 30 y tengo que ir al kilómetro 20, es positivo, por más que esté restando kilómetros. Yo lo que diría, más que afirmar o decirlo de esa forma, es ¿cuántos kilómetros recorrí yo? ¿No? Si estoy en el kilómetro 30 y voy al kilómetro 20, ¿cuántos kilómetros recorrí? Ahí estamos hablando de una distancia, ¿no? No importa que estoy yendo en sentido contrario, voy a haber recorrido 10 como me hace con las manos el compañero, tal cual. ¿Sí? Entonces, eso también refuerza la idea del módulo. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, deberíamos introducir a estos números y cómo operar con ellos. ¿Sí? Que son el bicho feo, si quieren, del primer trabajo práctico, los números racionales. Y acá yo ya les preparé algo para que charlemos. Y lo pueden ver ahí escrito. ¿Sí? Tenemos una tarta, torta, pizza, como quieran. El ejemplo lo ponen ustedes. Y fíjense que del lado izquierdo yo pinté la mitad. ¿Sí? No sé si alguno vio en alguna receta o lo que fuera, de comida, por ejemplo, siempre aparece escrito alguna cantidad, por ejemplo, media taza, medio kilo de esa forma, ¿no? Bueno, los números o la escritura que suele aparecer es algo como esto, ¿no? Un 1/2. Por ejemplo, pueden tenerlo escrito así o podemos leer acá a la derecha. Y los números racionales son aquellos que podemos escribir como un número dividido otro número, ¿sí? ¿Pero qué números? Números enteros, ¿sí? Los que ya veníamos trabajando. Pero hay una excepción, el número b tiene que ser distinto de cero. No podemos dividir por cero, ¿sí? Yo no sé qué es distribuir en cantidades iguales entre cero personas. Ahí ya me explota el cerebro, ¿sí? Entonces, lo podemos escribir así, lo podemos escribir así. Esto significa todo lo mismo, ¿sí? Dividido con los dos puntos, dividir con la barra, o dividir con la barra horizontal, ¿sí? Entonces, em, ah, ¿hay alguien más que no vea la pantalla? Por favor, confírmenme. Yo lo veo, yo lo veo. Eh, ya pasó la otra vez, creo, con un compañero que no podía ver la pantalla y no sé bien cómo solucionarlo. Em,
Debería estar, como soy el único presentando en la reunión, debería no haber problema a no ser que lo hayas ocultado sin querer, pero probá saliendo y volviendo a entrar. Si no se soluciona, vuelvo a compartir. ¿Sí? Tiene que hacer para abajo y se ve, dice Karen. No sé si pudiste, Ricardo. Sé que está con el celular, de Claro, la mitad se hace para abajo, entonces ahí aparece la pantalla y dos cuadrados nada más con claro, era eso. Entonces sin querer lo habrá ocultado, ¿no? Fíjate si estás desde el celu de, como te dicen, ¿no? Ahí en el chat. Tenés que mover hacia arriba o a los costados. O abajo, como dice Rodrigo. Y Pame. ¿Sí? Pero bueno, por favor, si hay algún compañero o gente que no puede ver o leer, incluso si la letra es muy pequeña, también avísenme, ¿sí? Yo creo que ahí al menos la letra es legible. Confírmenmelo. Eh, yo estoy desde la computadora por eso. ¿Sí? Para mí es legible, pero no sé si desde el telefonito es legible. Tienen que tratar de encontrar la forma de fijar la pantalla con el Claro, tachando el puntito ese, ¿cómo se llama? La tachuelita esa que está como icono. Ramiro dice, hoy yo no tengo problema, puedo ver. Bueno, bien. Eh, aguardamos un momentito a ver si puede solucionarlo y continuamos. No me gusta continuar y el pobre compañero que no lo está pudiendo ver, que se nos quede ahí. ¿Pudiste, Ricardo? Mientras sigo admitiendo gente, veo que todavía se nos siguen uniendo compañeros. Dice Karen, tengo una pregunta. Yo completé todos los trabajos, más los dos trabajos prácticos de matemáticas y salí aprobada en los dos. Me sale el cartel que aprobé en los dos trabajos prácticos, pero en matemáticas me sale que hice el 75%. No se preocupen por ese, si ven algún porcentaje en algún lugar de el curso o lo que fuera, esto está bueno que lo pregunte Karen. eh, no importa, ¿sí? Lo único que importa es que tengan aprobados los trabajos prácticos. A la hora de promocionar la materia, lo único que va a importar es eso, ¿sí? Ese porcentaje del que habla Karen tiene que ver con el recorrido por las distintas unidades, ¿sí? Si a ustedes por ahí no hicieron o no leyeron alguna parte, puede que les marque 75%, ¿sí? Lo que importa son los trabajos prácticos. Lo que veo, Ricardo, es que estás ocultando la cámara. Fíjate si podés fijar una vez que encuentres mi transmisión, de fijarlo, ¿sí? Como dicen los compañeros. Pero yo ahora continúo, ¿sí? Karen dice que significa promocionar la materia. Después de haber terminado los trabajos prácticos, ¿tenemos un examen final o no es necesario? Claro, cuando uno promociona la materia, ah, ¿qué significa esto? Tener 6 o más en todos los trabajos prácticos, ya no es necesario ir a un examen, ustedes ya aprobaron la materia. Entonces, por eso les insisto de tómense su tiempo para hacer y asegurarse de que los ejercicios están bien, ¿sí? Del TP. En caso de que en algún trabajo práctico no hayan llegado al 6, tienen la opción de ir al examen, ¿sí? Espero haber respondido, Karen, y por si a algún compañero todavía le quedaba duda, pero es eso. Bien, bueno, mientras esperamos que se nos vuelva a unir el compañero, yo lo que les quiero preguntar es si del lado derecho, volviendo a lo que está en pantalla,
si del lado derecho tengo pintada la misma cantidad de torta, de pizza, de tarta. ¿Tengo la misma cantidad pintada ahí? ¿Del lado izquierdo que del derecho? Sí, los dos iguales. Sí, ¿Pero es la misma cantidad, Pame? ¿La misma cantidad de tarta? Pamela Sí, no. es una cantidad. Bueno, ahí respondió Mabel, no Pame. Hay varios que afirman que sí. Ah, visualmente sí. Claro, lo que la compañera dice que sería distinto es cuántos cachos, si quieren, de pizza tengo, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una suerte de partición o está dividido en cuadrantes, como dice Ramiro, ¿no? Entonces, esa es una primera distinción. Si bien es la misma cantidad de pizza, la escribiríamos de forma distinta, ¿no? Acá diríamos que tenemos la mitad o un medio, y acá diríamos que tenemos 2 de 4 partes, o 2 cuartos, ¿sí? Pero al fin y al cabo, tanto 1 dividido 2 como 2 dividido 4 nos representan la misma cantidad o el mismo número, ¿sí? 0,5, ¿sí? Si uno hace la división, 1 dividido 2 o 2 dividido 4, le va a dar lo mismo, ¿sí? Le va a dar el mismo número. Ambas se llaman fracciones equivalentes, ¿sí? Entonces lo escribo acá a un costadito. Medio y 2 cuartos son fracciones equivalentes, ¿sí? Nos representan el mismo número. Bueno, acá no sé por qué no se me acomodó como el 1 medio y el 2 cuartos, pero creo que se entiende lo que quise escribir. De la misma forma, uno podría haber partido más, ¿no? Podría haber partido así. Y si yo pintaba ahora todos estos cachitos, ¿cuánto iba a tener? Y ahora yo tengo más cachos, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuánto tengo de los 8? ¿Cuántos tengo pintados ahí? Tengo 4. 4/8. Ah, bueno, entonces, ¿qué nos sigue representando esto? La mitad de la unidad, ¿no? De la pizza, de la tarta. Sigue siendo la mitad. ¿Sí? Entonces, llegamos a escribir algo como esto. Miren. Llegamos a escribir que un medio tiene que ser lo mismo que 2 cuartos y tiene que ser lo mismo que 4 octavos. Este proceso que ven escrito acá, para partir de una fracción con números pequeños, como el 1 y el 2, y que se vayan haciendo cada vez más grandes, lo vamos a llamar el proceso de amplificar, ¿sí? Tal cual, como dice Pame, siguen siendo la mitad del todo, ¿sí? Nos representan el mismo número, el 0,5. Ahora, tener un medio y 2 cuartos. ¿Cómo hicimos para del 1 medio? ¿Qué hicimos con los números? El 1 medio y el 2 cuartos. Para llegar... ¿Cómo hicimos para partir del 1 medio y llegar al 2 cuartos? ¿Qué hicimos con estos números? Yo pasé de tener un 1 a tener un 2 y pasé de tener un 2 a tener un 4. Después, ¿qué ocurrió? Pasé de tener un 4 a tener un 8 acá abajo. Y acá arriba pasé de tener un 2 a tener un 4. Fíjense que estas tres fracciones nos están representando la mitad de la tarta, ¿sí? Ahí veo que se volvió a conectar el compañero, espero pueda ver ahora la pantalla. Gaby dice multiplicando. Bueno, ¿multiplicando por quién? ¿Y qué cosa? ¿Qué está pasando acá? Por el mismo número, dice Estamos Pame. duplicando. Como Estaríamos, duplicando. estaríamos duplicando la cantidad de divisiones de la tarta. Por eso en vez de 2 o una división, si duplicamos la cantidad de divisiones que teníamos acá, vamos a tener 4 divisiones, ¿no? Claro. Ahí seguiría 8 a 16. Bueno, si el compañero ya quiere seguir, después tendríamos el doble de divisiones, ya sería 16.
Pero hay que ir compensando, ¿no?, la cantidad de cachitos que agarramos para seguir teniendo la misma cantidad. Si duplicamos la cantidad de divisiones, tendremos que duplicar la cantidad de cachitos que agarramos. Porque si no lo hacemos, no nos va a quedar la misma cantidad de tarta. ¿Sí? Entonces, porque fíjense, si yo no duplicaba la parte de acá arriba, y si yo escribía un 1, la mitad de la tarta no es lo mismo que un cuarto de la tarta. ¿Sí? Entonces era necesario también duplicar la cantidad de cachitos que yo agarraba. Entonces este proceso se llama amplificar. Y acá, como dijimos, duplicar es multiplicar por 2, ¿no? Bueno, uno puede, en realidad, multiplicar por el número que quiera, ¿no? Tanto al numerador como al denominador podría triplicarlo, podría cuadruplicar, ¿no?, ambos números, y voy a obtener una fracción equivalente. Bueno, acá también pasó lo mismo. Bueno, y podríamos haberlo pensado al revés, ¿no? Podríamos haber pensado el proceso inverso, si quieren. Me está quedando un poco... Voy a llevarlo acá al costado. ¿Cómo haríamos para ir al revés? ¿Cómo haríamos para simplificar? O sea, ¿cómo haríamos para partir de el 4 octavos e ir para atrás? Y pasar al 2 cuartos. ¿Y cómo haríamos después para llegar al 1 medio? ¿Cómo hago con un 8 para llegar a un 4? ¿Cómo hago con un 4 para llegar a un 2? Restando. Si yo, Dividido 2. si yo supongo que es una resta, si supongo que es una resta, puedo pensarlo y digo, bueno, ¿es verdad esto? Si yo al 8 le resto 4, tengo 4. Pero si al número 4 que tengo arriba le resto 4, no me va a quedar un 2, me va a quedar un 0. Entonces, restar parece ser que no era. ¿Sí? Uno incluso lo podía verificar de esa forma. Suponía que era una resta, intenta ver si efectivamente le daba, no le dio. Dice, lo que pasa en realidad es que si tenemos 8 divisiones, de la tarta, y nos quedamos con la mitad de esas divisiones, Estamos dividiendo la mitad. estaríamos dividiendo en 2, o quedándonos con la mitad. Y lo mismo tenemos que hacer con la cantidad de cachitos que agarramos, ¿no? Para que nos siga representando el mismo número. Y por eso, ¿no? Si nosotros acá tenemos 8 divisiones y nos quedamos con la mitad, vamos a tener 4. Ahora, si tenemos 4 cachitos y nos quedamos con la mitad, o casualidad, nos van a quedar 2. Entonces, parece que lo que está oculto acá es una división por 2, ¿sí? Y lo mismo parece que ocurre acá, ¿no? Si yo hago 4 dividido 2, me da 2. Y si hago 2 dividido 2, me da 1. Ahora la pregunta es, ¿yo podría continuar acá? ¿Podría hacer un dividido 2 más? ¿Podría haber dividido nuevamente por 2? ¿O hay algún problema? ¿Podría haber? O sea, si te da 0, no. Acá las divisiones por 2 que hay ahí en ningún caso me da 0. Pero hay un problema. Ahí Pame nos cuenta, menos con coma sería 0,5. O sea, ¿dónde encuentra la compañera Pame un 0,5? Bueno, si yo hago abajo, en el de arriba se llama numerador. En el de abajo lo llamamos denominador. Si en el denominador yo al número 2 lo divido por 2, bueno, me va a dar 1. Pero arriba, en el numerador, si yo hago 1 dividido 2, vuelvo a tener escrito algo de la siguiente pinta. Me va a quedar 1 dividido 2 arriba y abajo me va a quedar un 1. Pero, ¿esto de acá es una fracción? No. Si nosotros recuperamos lo que está escrito acá, cómo definimos a los números racionales, son aquellos que podemos escribir como una división entre números, pero tanto el número de arriba como el número de abajo tienen que ser enteros. No pueden ser números con coma, como nos decía la compañera. No puede ser que nos quede arriba un medio. ¿Me explico? Esto no, a este tipo de escritura no la llamaríamos un número racional. ¿Uno puede escribir esto? Sí. Escribirlo lo puede escribir, no hay ningún problema.
El tema es que esto ya no sería un número racional escrito de esta forma, ¿sí? Esa es la pequeña sutileza. Entonces, llegamos a un punto, claro, siempre entero. Llegamos a un punto en el que vamos a toparnos con fracciones como estas, que las llamamos irreducibles, ¿sí? Que ya no podemos continuar el proceso de simplificar. ¿Sí? Bueno, eso como curiosidad si quieren. El proceso de amplificar lo podíamos continuar eternamente, ¿no? Uno siempre puede duplicar la cantidad de cortes que le hace y duplicar la cantidad de cachitos que hace, matemáticamente hablando, ¿no? Si uno agarra una tarta o una pizza y la empieza a cortar a la mitad, 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 llega un punto en el que le va a quedar una feta muy finita y nadie la va a querer. Claramente. Matemáticamente hablando, siempre podemos cortar a la mitad, ¿no? Bueno, esa es la distinción entre una y otra cosa. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es si a estos números que estamos descubriendo los podemos sumar. ¿Podemos sumar una quinta parte con 2/5 partes, por ejemplo? Si yo tengo un chocolate que lo divido en 5 cachos, agarro 2 de esos 5 y después le añado uno más. ¿Cuántos voy a tener de los 5? Quiero ver si hay varios de acuerdo. Yo ya veo una propuesta en el chat. Tal cual, ¿no? No sé si hay alguno que se opone a la idea, pero si yo tenía 2 de los 5 y me añaden uno más, en total voy a tener 3. ¿Les parece? Si yo de los 5 agarro 2 y después me añaden uno más, voy a tener 3. Sí, pero ¿por qué pude hacer eso? Como bien nos menciona Pame, tienen el mismo denominador o la misma cantidad de divisiones, ¿sí? Y por eso está el ejemplo de la derecha. Pero primero respondamos este de acá. Podemos sumarlos. Si comparten el mismo denominador, sería pensar en esa situación. La de un chocolate, tengo 2 partes de las 5 y me añaden una, voy a tener 3 de las 5. Pero acá, ¿qué pasa? ¿Y ahí? ¿Cómo sumamos un medio con un cuarto? Cuando eran quintas partes ya sabía que el resultado iba a estar hablando en quintas partes. Pero acá, Se pone como un denominador, en este momento se podría hacer el 4, es el 4, porque 4 se puede dividir entre 4 y entre 2 también. el compañero mencionó algo de un común denominador. ¿Sí? Yo les propongo, sí, una opción es acudir a un común denominador, como bien dicen, y pensarlo desde lo que vimos hace un rato, ¿sí? Vimos que habían fracciones equivalentes, nosotros, ¿no? Ricardo, quédate también tranquilo, veo que estás teniendo problema para seguir viendo la pantalla o unirte. El video queda, ¿sí? Así que más allá de Ok, sí, eso. si estás teniendo problema para visualizar o entrar a la misma reunión, sabe que el video queda, lo vas a poder ver tranquilo. Espero ahora puedas ver igual, así podés seguir la clase. Pero por las dudas vuelvo a pasar el link al chat donde yo subo los videos, ¿sí? Perfecto, profe. No, no hay de qué. No Perdón sé si me que... escucha. Sí, te escucho, te escucho. Sí, está inestable acá, están trabajando Por y eso. bueno, se corta cada tanto. Para tanto Sí, vos como cualquier otro compañero, ahí tienen de nuevo el link por si lo necesitan. Bien, perfecto. Ahí lo copio dale, y después, en todo caso, lo veo. Si me bien. voy, no llega problema. No, tranqui. Aparte, yo no estamos obligando nunca a nadie a que se queden acá hasta el final, ¿sí? Uno entra y sale cuando quiere, ¿sí? Ahora, volviendo acá. Mínimo, mínimo. Teníamos que hablar de un común denominador, ¿sí? Entonces, bueno, el número 4 nos proponía un compañero, quizás podía servir pensar en el denominador 4 en vez de pensar en el denominador 2. Y yo les propongo recuperar lo que vimos hace un rato, de fracciones equivalentes. Porque fíjense, si acá pudimos sumar simplemente los numeradores, ¿por qué pudimos hacer eso? Porque compartían el denominador. Estábamos hablando de quintas partes.
Entonces, si logramos encontrar una fracción equivalente a un medio, pero que en el denominador tenga un 4, ya podríamos hacer esta suma. Bueno, ¿qué tengo que poner ahí arriba del 4 para seguir teniendo la mitad? 2/4. Si pongo... es lo que habíamos charlado, ¿no? Como dicen Diego, Rodri, creo que lo iba a decir también. Si yo pongo un 2 ahí arriba, voy a seguir teniendo la mitad, ¿no? O sea, va a seguir apareciendo esta cantidad. Y ahora sí puedo hacer la suma. ¿Esto cuánto me va a dar? Me va a dar, si yo tengo 2 de los 4 y le añado uno más, voy a tener 3 de los 4. ¿Sí? Entonces pudimos sumarlos. Bien. Incluso cuando tenían distinto denominador. Yo ahí veo que Diego escribe, es la primera vez que me conecto a sus clases porque me conecto de noche casi siempre. Quería saber dónde quedan guardados los videos. No sé si lo pudiste ver en el chat. Arriba puse el link. ¿Sí? Por las dudas lo vuelvo a poner. Si no, simplemente me buscas por mi nombre en YouTube, pones profesor Juan Cruz Damián Canciani, vas a ver esta caripela, sabes que estás en el lugar adecuado. Pero espero sirva. Bien. Sí, ya tuvimos, si mal no recuerdo, 2 clases. ¿Sí? O 2 o 3, creo que 2. Bien. Entonces, ¿podemos multiplicar estos números? Bueno, antes de preguntarse eso, convendría preguntarse, por ejemplo, si yo puedo multiplicar, por ejemplo, a 2/5 por 3. ¿Qué significa 3 veces alguien? Y esto ya es remontarnos a las primeras clases, ¿no? Donde hablamos de qué significaba multiplicar. ¿Qué significa 3 veces, por ejemplo, 2? 3 veces 2, olvídense del 2/5, ¿no? 3 veces 2 o 3 por 2 me da 6, como bien dice Pame. ¿Y qué hice yo? Bueno, yo hice 3 veces el número 2. Abrevié una suma. ¿Sí? Hice 2 más 2, 4, más 2, 6. Acá aplica la misma lógica. ¿Sí? Entonces veamos qué ocurre. Tengo que hacer 2/5. Uf, salió medio raro. 2/5 más 2/5 más 2/5. Entonces, ¿cuántos quintos voy a tener en total? Yo voy añadiéndolos, ¿no? Porque tengo el mismo denominador en todos. Tengo 2, tengo 4, tengo 6. ¿Sí? Eso es lo que primero pudimos hacer con una multiplicación de este estilo. Bueno, pero ahí no teníamos dos números racionales, ¿o sí? Bueno, al número 3, ven que habíamos multiplicado por 3. Pregunta. Al número 3, ¿yo lo podía haber escrito así? O también lo podía haber escrito así, ¿no? ¿Cuánto me da 3 dividido 1? 3 dividido 1 me da 3. Esa es otra escritura para el número 3. ¿Sí? Entonces, ahora si alguno no lo puede apreciar, lo único que hicimos fue reemplazar el número 3 con la escritura 3 dividido 1. ¿Y de qué nos sirve esto? Bueno, para descubrir lo que pueda llegar a estar pasando de fondo acá. Fíjense, nosotros partimos de tener un 2 y un 3. ¿Y qué tenemos en el numerador del otro lado? Un 6. ¿Y qué pasó acá abajo? Tengo un 5 y un 1. ¿Y qué me quedó? Un 5. ¿Se les ocurre que puede ser lo que pasa? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo hago con un 2 y un 3 para obtener un 6? ¿Cómo hago con un 5 y un 1 para que me resulte un 5? ¿Qué parece que ocurrió? Sumé 2 con 3. Multipliqué, ¿no? Quizás para obtener un 6. 2 por 3 me da 6. Pero lo mismo ocurrió abajo, me lo pregunto. 5 por 1, ¿cuánto me dio? Ah, 5. Bueno, esto es lo que ocurre con la multiplicación, ¿no? Uno al principio cuando no
acude a la definición que sí sabe de multiplicar por 3, por 4. Se Profe, fija. una pregunta. Diga, Hace, mu- Rodrigo. hace mucho que no agarro la matemática, pero no sé, las fracciones no se multiplicaban cruzadas, o sea, 2 por 1 y 5 por 3, no eran Eso, así. eso es para la división. Para la Ya división. vamos, me adelantaste, Rodrigo. Pero está bien, uno siempre termina acordándose en el recorrido que haya hecho de alguna regla, algo que tenía que usar, pero no sabe el por qué y no recuerda bien dónde. Entonces, lo que hicimos acá fue recuperar qué significaba multiplicar por 3. Nosotros ya sabíamos de antemano el resultado correcto, ¿sí? Lo que hicimos ahora fue descubrir si hay alguna regla o algo más amigable, más rápido si quieren, para llegar a ese mismo resultado. Bueno, resulta ser que podemos simplemente, en este caso, multiplicar, ¿sí? Multiplicar tanto numerador con numerador como denominador con denominador y obtenemos ese resultado. Uno puede descubrir si quiere la regla de esta forma, ¿sí? Una cosa es descubrirla, otra cosa demostrarla. No es la intención demostrar, sino simplemente descubrirla y poder usarla por ahora, ¿sí? Lo mismo con la división. Pero para la división les propongo ir un poco más despacio, ¿sí? Vayamos más despacio. Si yo tengo 4 de las quintas partes en las que dividí un chocolate y las quiero distribuir en dos cantidades iguales, ¿cuánto le doy a cada persona? ¿Cuántas quintas partes le doy a cada persona? Yo tengo 4 y lo quiero. 2. ¿Les parece? Como propone Oscar. Si yo lo Ujú. distribuyo en dos quintas partes para, por ejemplo, Oscar y dos quintas partes para mí, vamos a tener la misma cantidad cada uno. Lo distribuí efectivamente en dos partes iguales. Entonces, lo que va a ocurrir es que ya sabemos de antemano que el resultado acá tiene que ser 2 quintos. ¿Sí? Simplemente pensando en distribuir en cantidades iguales. Ahora vemos qué pasa con la regla, cómo la construimos. Van a ver que no es tan tedioso, es simplemente hacer dos ejemplos. Ahora me gustaría que pensemos en este caso. ¿Qué pasa si yo al 4 quintos lo multiplico por un medio? Acá por ese punto parece algo raro. Hay una multiplicación ahí. Ya habíamos descubierto la regla que teníamos de antemano, ¿no? De la multiplicación, que era numerador con numerador y denominador con denominador. Bueno, veamos qué pasa. 4 por 1 me da 4. 5 por 2 me da 10. Bueno, pero 4 dividido 10, ¿a esta fracción la puedo simplificar? Podría, tanto arriba como abajo, dividir por 2, ¿no? Si yo digo 4 de 10, es lo mismo que decir 2 entre 5. ¿No les parece curioso que tengamos el mismo resultado que acá? Parece que dividir por 2 o multiplicar por un medio nos da lo mismo, ¿sí? Y de acá surge la regla que el compañero estaba tratando de recuperar, ¿sí? ¿Y por qué digo que de acá surge? Miren, nosotros acá tenemos escrito la división por 2, pero también podemos hacer el mismo truquito que habíamos hecho acá. Al número 2 lo podemos escribir como 2 dividido 1. Bueno, lo escribo. Y me fijo, comparo, acá arriba y abajo, comparo, ¿no? El 4 dice que tiene que ir multiplicado con el 1. Bueno, el 4 va a estar acá, pero el 1 va a estar acá. Entonces de acá surge la idea de multiplicar cruzado, ¿sí? Surge de chusmear algunos ejemplos, ¿sí? Construir o demostrar la propiedad o regla, si quieren, de cómo multiplicar fracciones y después aplicarlo a una división, ¿sí? Ese es el camino más amigable, creo yo, para poder entender qué es lo que está ocurriendo. O sea, se multiplica cruzado, ¿sí? Lo estoy pintando muy de rojo todo, lo voy a dejar un poco más amigable. Entonces, uno a la hora de multiplicar tiene numerador con numerador, denominador con denominador. A la hora de dividir,
Si quiere, puede recordar esto o tenerlo anotado, no se pretende que lo memoricen. Lo que a mí más me gusta hacer, porque no me gusta dividir y multiplicar cruzado, a mí lo que me gusta hacer es, bueno, si yo tengo escrito dividido 2 o dividido 2 sobre 1, doy vuelta a esta fracción y multiplico. Es más amigable. Ustedes lo hacen de la forma que quieren, ¿sí? Si les gusta más multiplicar cruzado cuando ven una división, lo hacen así. Si prefieren transformar una división en multiplicar pero con la fracción dada vuelta, vaya y pase. Hay menos chance de que le pifiemos, ¿no? Digo, yo siempre trato de elegir el camino que menos me va a pifiar a mí. Entonces ustedes elijan el camino que menos le va a llevar a pifiar a ustedes, ¿sí? Sepan que ambos son válidos. Pero bueno, pudimos sumar, lo mismo podríamos haber hecho para restar, ¿no? Estos números también los podríamos haber restado. Pudimos multiplicar, pudimos dividir, pudimos trabajar con ellos. Entonces ahora que sabemos todo esto, les invito a que intentemos verificar el problema del cual habíamos partido, ¿sí? Que era el de la ecuación. Acá. Y lo que yo les propongo es, ¿qué pasa si nosotros intentamos verificar con x igual a 1? ¿Sí? Verificar si es solución de esa ecuación. Bueno, ¿cómo hacía? Donde aparecía la letra x, yo tendría que ingresar el valor que me dice que tiene x acá, por ejemplo 1, y una vez que yo lo ingrese, hago las cuentas que tengo que hacer, y me fijo si me dio de resultado 29 sobre 6. Me fijo, ¿sí? Bueno, ¿les parece si lo, si lo intentamos? Esta es una estrategia, ¿sí? Lo hago. Bueno, ¿qué tendría que hacer? Escribo. Voy a verificar si x igual a 1 es solución. Dos puntos. Y me hago la pregunta, ¿no? ¿Es verdad que de hacer 2? Fíjense que acá aparece 2 y la x. Recuerden que tener escrito eso, un número con una letra al costado, o un número y un paréntesis al costado, está abreviando también o ignorando que hay una multiplicación ahí, ¿sí? Entre el 2 y la x hay una multiplicación. Tenemos dos veces la incógnita. Bueno, dos veces. ¿Quién? X ahora va a adoptar el valor de 1. 2 por 1. Más 5. Todo esto dividido 6. ¿Sí? Ese 6 me quedó medio feo. Ahí va. Más 5 tercios. Y lo mismo acá, ¿sí? Tenemos una fracción acompañando a la incógnita. Cuando tenemos un número acompañando a la incógnita, recuerden que es una multiplicación. Por 1. ¿Es verdad que esto me da 29 sextos? No sé. Vamos a hacer la cuenta. Del lado izquierdo ya hay algo que hacer, del lado derecho simplemente hay una fracción. Bueno, este es amigable, ¿no? 5 tercios por 1 es lo que tenemos que sumar del lado derecho. Lo que hay que sumar del lado izquierdo es todo este choclo. Yo primero lo miro de lejos. Hago lo que habíamos llamado antes separar en términos, si quieren. Miro toda la operación desde lejos y me fijo en qué orden debería resolver toda esta cuenta. Bueno, yo sé que hay que sumar dos cosas. ¿Qué son esas cosas? Bueno, lo tengo englobado del lado izquierdo, englobado del lado derecho. Ahora, 5 tercios por 1, una vez cualquier cosa, me da esa misma cosa, ¿sí? Una vez cualquier número, me da ese número. Acá no cambia el 5 tercios. Me lo pregunto, estoy escribiéndolo de la derecha para la izquierda. Bueno, a esto le tenía que sumar el resultado de haber hecho toda esta cuenta. ¿Pero qué me queda acá? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿La multiplicación o la suma? La multiplicación. Y 2 por 1 me da 2, ¿no? Y si le sumo 5, llego a 7.
7 sextos, ¿sí? Porque fíjense, yo acá lo que tenía era una fracción escondida, si quieren. A todo este número de acá arriba, o el número que fuera, no sabemos qué número es. Hay una serie de operaciones. A ese número que tenemos ahí escondido, hay que dividirlo por 6. O sea que acá escrita de fondo había una fracción. Entonces ahora la pregunta se nos transforma en esto. Si 7 sextos más 5 tercios es lo mismo que 29 sextos. Bueno, tenemos el mismo problema que antes. Tenemos distinto denominador acá. Y si ya se está hablando de que el resultado va a ser en sextas partes, creo que nos conviene transformar esta fracción, ¿no? Creo que nos alcanza con transformar el 5 tercios. Bueno, entonces lo hago. 5 tercios es equivalente a ¿qué fracción? 7 sextos. Si yo duplico la cantidad de divisiones que hay y duplico la cantidad de partes que agarraba, voy a tener una fracción equivalente. Y que abajo, 3 por 2, me va a dar 6. ¿Sí? 5 por 2 me da 10. Entonces ahora la pregunta es esta. ¿Es verdad que si yo tengo 7 de 6 y añado 10 de 6, voy a llegar a 29 de 6? ¿Es verdad? No, ¿no? No, falso. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Esto claramente nos va a dar 17 sextos, ¿sí? Y lo escribo. No, coma, ya que 17 sextos es distinto de 29 sextos. Bueno, yo les invito a, si quieren, probar con todos los que tienen acá. Pero hay un giro de tuerca y yo les invito a, primero prueben con los números más amigables, ¿no? Yo dejaría para lo último estos dos casos, ¿sí? Yo les invito a que lo hagan eso, ¿sí? De tarea. Intenten verificar con el D y con el E, ¿sí? Intenten verificar con este de acá y este de acá, ¿sí? Ya van a ver que no va a hacer falta chequear con estos dos. Siempre dejen, si quieren hacer este camino de ir verificando, vayan por los números más amigables primero y dejen para lo último los más feos, creo, ¿no? Es una buena estrategia. Van a ver que va a alcanzar con chequear alguno de estos dos, ¿sí? Si no llega a salir, por favor, tráiganlo, pero bueno, así uno verificaría si un número es solución, ¿sí? Veo que algunos se ríen. No, pero ¿por qué dice no, Pame? ¿Qué pasó? Veníamos bien. Yo confío en que despacio, tranquilos, haciendo el verificar, con la opción OD o la opción E, ustedes van a encontrar cuál es la correcta, ¿sí? En el trabajo práctico, ustedes van a encontrarse esta misma ecuación, pero si se fijan, yo le cambié la solución. Entonces ya es otro ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando encaren el trabajo práctico, recuerden, va a ser un poquito distinto a esto, pero sigue la misma lógica, ¿sí? Lo que va a cambiar es el número que ustedes van a encontrar acá. Entonces lo que van a tener que verificar es si es igual a el número que sea que esté escrito ahí, ¿sí? Entonces, ejercicio sacado literalmente del trabajo práctico, ¿sí? Cambiado los números, nada más. La idea es la misma, ¿sí? Entonces, ahora sí, me gustaría que charlemos, si hay alguna duda o consulta. Ah, el resultado es 2, me da 29. Oh, bueno. Una compañera ya propone, ahora vuelvo en la pantalla. Una compañera ya propone que este de acá sería el que le parece que es el correcto. Bueno, los demás compañeros les invito, verifíquenlo, ¿sí? Uno cuando está seguro dice, bueno, yo estoy seguro que es este de acá. Intenten verificar, los demás compañeros, ¿sí? Yo quería dejarlo de tarea. Ya algunos lo quieren resolver ahora. Bueno. Porcentajes. ¿Sí? Esto es algo que también aparece mencionado en el trabajo práctico y tiene mucho que ver con los números racionales.
A lo que yo les invitaba es a pensar, imagínense en el sueldo de alguien que gana 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Es por debajo del nivel de pobreza, supuestamente, según tengo entendido. Digo supuestamente porque tengo entendido de lo que escuché, creo que es así. Igual depende si estamos hablando de una familia de cierta cantidad de personas o lo que fuera. Bueno, pensemos simplemente en el sueldo 1.000.000 de pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 2? ¿Qué obtenemos? Una fiesta. Una fiesta. 2M. Bueno, hay quienes les gusta abreviar. A los compañeros aquí presentes. Creo que entienden todos lo que nos pone Gaby, ¿no? Conseguimos 2 millones, ¿no? O 2M. Uno lo puede abreviar. O sea, lo duplicamos, ¿no? Parece boba la pregunta, pero van a ver a dónde apunto con esto. Acá tenemos 2 millones. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 1? ¿Y ahí? ¿Cambia en algo mi sueldo? Si No, sigue siendo. sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, Claro, sí. bueno, vamos a ver ahora qué ocurre. ¿Cuál será la siguiente pregunta que la estoy escondiendo a propósito? Ahí va. ¿Qué pasa si la multiplicamos por 0,5 o 1/2? ¿Y ahí qué pasa? Tenemos la mitad. ¿Están convencidos los demás compañeros? Fíjense, si lo multiplicaba por 2, ¿qué tenía? Tenía el doble. Si lo multiplico por 1, Un sueldo y medio tenemos. tendríamos la mitad, ¿no? ¿Y cuánto es la mitad de 1.000.000? 500.000. Y 500.000. 500.000, ¿no? Curioso lo que ocurrió acá. ¿Y qué pasa si yo lo multiplico por 1/4 o 0,25? ¿Qué pasa ahí? Tendríamos la parte. Tenemos la cuarta parte, dice Rodri, ¿no? Tenemos 250 también, como menciona Pame. Tenemos eso, ¿no? Tenemos 250. Y pregunta, gente. Tener la mitad, cuando uno habla de porcentajes, ¿cuánto suele decir que tiene? Si digo la mitad. 50%. 50%, ¿no? O sea, esto es lo que llamamos el 50%. Esto es lo que llamamos el 25%. ¿Sí? Creo que hay mucha interferencia de algunos micrófonos. Recuerden, si cuando no estamos hablando, por favor silencienlo. Cuando quieran hablar, lo habilitan. Bien, gracias, gente. Más que nada para los de YouTube, que a veces tienen el audio. Bueno, entonces, estas preguntas estaban orientadas a eso, ¿no? Pensar qué pasaba desde multiplicar por 2 a ir cada vez a números más chicos, por ejemplo 1. Y qué pasaba si íbamos con un número más pequeño que 1. En este caso 0,5 o 0,25. Entonces, acá estamos descubriendo la conexión que hay entre multiplicar por una fracción, ¿sí? Y multiplicar, teníamos que multiplicar entre una fracción a, por ejemplo, nuestro sueldo, o calcularle el 50%, que sería la mitad. También tenemos lo mismo abajo con el 25%, ¿sí? Y si yo les dijera, ¿y cuánto sería el 7%? Para calcular el 7%, voy a tirar un número más gracioso. Para calcular el 3%, no sé si a alguno le hace gracia. A mí no tanto, más por tristeza que otra cosa. Para calcular el 3%, ¿cómo haría? El que sabe, sabe de dónde viene ese 3%. ¿Cómo haría para calcularlo? Ya estoy repitiendo la pregunta. ¿Cómo haría? El 3% sería ahí 70.000 pesos. Yo levanto la mano, no sé si da 70.000. Yo lo único que me pregunto es, ¿cómo haría? ¿Qué cuenta haría? 0.03. O sea, un punto
por el 3%. Yo escuché dos caminos. Escuché el camino que, y digan, corríjanme si no lo escuché bien, pero un camino decía, al 1.000.000 multiplicarlo por 0,03. Ese fue un camino que escuché, creo que vino de Sí. Oscar. Ahora, Claro. otro camino nos proponía Rodrigo. Pero esto me lo pregunto, ¿no? El otro camino era el que nos decía el compañero, que era parecido, que si mal no le escuché, corríjame, era esto, ¿no? Multiplícalo por 3 dividido 100. Ah, por 3 dividido 100. Dijo, bueno, 3 dividido 100 nos da este mismo número que ves acá. ¿Sí? Si uno hace la cuenta de 3 dividido 100, va a obtener esta escritura. ¿Sí? Si quieren, pueden incluso verificarlo con la calculadora, como quieran. Si uno hace 3 dividido 100, va a obtener este número de acá. Bueno, yo ya que escribí este otro ejemplo, lo dejo ahí, ¿sí? Pero, ¿cuál de estos dos sería el que tenemos que usar? Bueno, si yo hago 0,3, fíjense, 0,25 era el 25%. 0,3, este sería el 30%. ¿Sí? Este no nos sirve. Este de acá, el 0,03, ahora sí, ¿no? Este de acá sería el famoso 3% que se llevó a alguien. Y se llevó a alguien de un número mucho más grande. Tristemente. Convertir el porcentaje decimal, upa, lo que me tira Ricardo en el chat escrito. Eh, hay un... Creo que lo copió y lo pegó y de algún lado. Y veo muchas cosas raras escritas. Creo que ese es el lenguaje para que quede bien escrito o en la página o en algún otro lado. Si lo ven hay muchos símbolos. Ah, bueno, y el 13 lo lleva el sindicato. Bueno, no sé si sindicatos, me parece que es una persona la que se llevó un 3%, no un sindicato, pero bueno. Ay, ay, ay. Estamos en la Argentina, gente. Eh, pero bueno. Entonces, el contexto actual invita, creo yo, ya que estábamos hablando de porcentajes, a que tire ese número, ¿no? Entonces, fíjense que incluso para un número como 3, 4, 5, hasta el 9, tendríamos que añadir un 0 más, si hablamos del porcentaje, ¿no? Si yo quería calcular el 9%, bueno, tendría que haber hecho 0,09, ¿sí? Si yo quiero calcular el 10%, tendría que multiplicar por 0,1, ¿sí? Entonces, hay una conexión muy íntima, entonces, entre números racionales y calcular porcentajes. Varios compañeros también proponían 3 dividido 100. Y si lo hacen, 3 dividido 100, como les decía, esto les va a dar 0,03. ¿Sí? Esta fracción particularmente es irreducible. ¿Sí? Pero por ejemplo, si nosotros teníamos 25 sobre 100, yo acá puedo reducir o simplificar esta fracción. Al numerador y al denominador, ¿los puedo dividir por un mismo número? ¿Qué creen? O sea, ahí llegarías a 25 dividido 100 a 2 cuartos. ¿A 2 cuartos o a un cuarto? A un cuarto, perdón. A un cuarto. Bueno, hay varios compañeros que ya querían decir sí, sí, se puede, se puede. Veo Pame también que dice que sí. Bueno, se puede, sí, sí. Yo podría, por ejemplo, dividir a ambos números por 25. 25 dividido 25, ¿cuánto me da? 1. Yo dividí por 25. Pude dividir por 25. Y abajo, 100 dividido 25, ¿qué nos da? Si yo tengo 100 cajas a distribuir entre 25 lugares, ¿cuánto le doy a cada uno? 4. 4. 4 por 25 me da 100. Lo hicimos bien. Esa es otra forma de verificar, recuerden. Bueno,
no es, no es otra cosa que decir 25%, escribir la fracción 25 sobre 100. ¿Sí? Tienen esa, si quieren, traducción de un lenguaje de porcentaje a una fracción. Hablar de un por ciento tiene que ver con escribir sobre 100, ¿sí? Como lo traían los compañeros. Bueno, esto del 25% es lo que teníamos escrito acá, ¿sí? Y si hacen la cuenta de 1 dividido 4, les va a dar 0,25, ¿sí? Espero que con esto más o menos ya haya quedado una idea de cómo encarar los porcentajes, ¿sí? Entonces, eh, si hay alguna duda, por favor tráiganla. Pero va a haber algún ejercicio que mencione algún porcentaje, entonces venía bien mencionarlo. Bueno, ahora con esto ya cubrimos todos los temas del trabajo práctico 1, ¿sí? Con lo que vimos hasta acá, ustedes ya pueden encararlo, ¿sí? Obviamente van a surgir dudas o lo que fuera, si quieren, pueden hacer los ejercicios como les decía, traer la duda de, profe, yo hice esto, no sé si está bien. Bueno, pueden traerlo, ¿sí? Si están seguros, convencidos, listo, están seguros, convencidos. Ahora, queda un momentito más, continuamos hasta y media, ya que siempre arrancamos 10 minutos desfasados para que venga gente. Y en estos 10 minutos que quedan, me gustaría introducir algo de lo que se van a encontrar en el trabajo práctico 2. ¿Sí? Recuerden, nos van a quedar 2 clases más todavía para abarcar el trabajo práctico 2 y va a alcanzar y sobrar. Y Ricardo, sí, tal cual, ahora te paso el link. Este es el link a mi canal, ¿sí? Vuelvo a poner, esta es la página principal del canal. Ahí está. Ahí es donde uno entra y ve los videos, ¿sí? Siempre paso el de las listas de reproducción porque si se fijan yo los voy metiendo en listas de reproducción. ¿Sí? Así tienen lo de Mate A en su cajita, lo de Mate B en su cajita, cada nivel por separado. Bien. Entonces, acá tenemos en el trabajo práctico 2 que hablar sobre funciones, ¿sí? Y una primera introducción a funciones o representaciones gráficas, un ejercicio literalmente que se pueden encontrar en el trabajo práctico es leer la información que ustedes ven aquí presente, ¿sí? Es simplemente leer lo que ven acá. Y si yo les preguntase a ustedes, al ver este gráfico de barras, ¿sí? Se llama así, y les preguntase, ¿cuánta gente tuvo notebooks personales? ¿Sí? Fíjense que acá se hablaba, era una encuesta donde se les preguntaba a los alumnos con qué dispositivos contaban para preparar la materia. La pregunta que yo les hice es cuánta gente hubo que tenía notebooks personales. ¿Podrían decírmelo? ¿O cuesta Y leer la información? el 1% ahí daría, si es porcentaje la línea horizontal, ¿Es o es porcentaje cantidad. esto o es Es- cantidad? Cantidad. Esa es una primera pregunta. Está bien que se la haga. Al leer esto, uno ve 0, 25, 50, 75, 100, dice, ah, puede que sea porcentaje. Pero, fíjense, ¿cómo descartamos que sea porcentaje? Si yo miro el celular, yo estaría Ya viendo está. que más de 100% usa celular, y eso ya es medio Sí, raro, ¿no? claro. Digo, Podría ser inflación, pero no. claro, si fuese porcentaje y hablar de algún tipo de inflación, que hoy en día sigue aumentando en la Argentina, para el que no lo sabe. Em, bueno, cantidad, ¿no? Estamos hablando de cantidad acá. Fíjense arriba a la izquierda dice 178 respuestas, ¿sí? También teníamos algo a lo que aferrarnos de un número de gente. Pero bueno, es una buena pregunta la de si era porcentaje o no. Entonces, ese es un primer ejercicio del trabajo práctico 2. Es interpretar información que ven escrita. ¿Sí? Se les puede llegar a preguntar, bueno, ¿cuánta gente usó tableta? ¿O les parece que los números que ven acá se corresponden con la información que ven en el gráfico? O sea, si yo les dijera, PCs laborales hubo
100 personas que tenían. ¿Estarían de acuerdo? Falso. En el gráfico, ¿dónde está PC laboral? Está el anteúltimo, ¿no? Ujú. Bueno, fíjense que la barra, fucsia, rosa, violeta, soy medio daltónico, eh, esa barrita es muy pequeña, no llega ni a 25, ¿sí? No llega menos todavía a 100. Entonces, ese es un primer ejercicio del trabajo práctico 2. Simplemente poder interpretar la información, ¿sí? Vamos a ver que en esta nueva unidad, en este nuevo trabajo práctico, vamos a estar hablando de muchas formas de representar la información. Por eso digo que es un poco más tranquila, ¿no? En la primera unidad estábamos puro y duro con cuenta, 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 introduciendo muchos tipos de números y ese tipo de cosas. Acá vamos a tratar de poner un freno de mano, vamos a ir a interpretar información, ¿sí? Entonces, hay quienes les puede parecer más abstracto, más raro. Bueno, sí, lo es. Es un poco más abstracto. Este concepto que tenemos acá de funciones, ¿sí? Entonces, dije funciones. Entonces, pensemos una función como una máquina que le asigna a cada entrada una única salida. Esto es crucial. Esto es la definición de una función. Que cada entrada tenga una única salida. Y si yo les dijera PC personal, ¿sí? PC personal ingresa en mi máquina y según la información que tiene del gráfico me debería devolver, me debería decir algún número, ¿no? O algo. Si yo le dije PC personal, lo que yo esperaría de respuesta sería algún número, ¿no? Como que yo le pregunto. Bueno, ¿cuál sería la salida de PC personal? Aproximadamente, ¿sí? ¿Qué número sería más o menos? Y más o menos un 45, ponele. PC personal está arriba de todo, ¿no? Lo pueden Ujú. apreciar. Oscar dice, bueno, yo creo que está cerca de 50, 48 propone Ricardo, un poquito más cerca. Sí, está bien, ¿sí? Un número cercano a 50. Entonces, con que nos digan que la salida sería un número cercano a 50, estaríamos de acuerdo, ¿sí? Podrían habernos dicho incluso 40 y yo diría, bueno, 40 me parece un poco, que está un poco desfasado. Tendría que ser un poquito más, creo yo. Bueno, entonces, acá podríamos bien decir 48. Voy a quedarme con el 48, un poquito más cerca del 50, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo sería este. Y entonces uno podría armarse una tabla, ¿no? Un listado de entradas y salidas. Entradas y salidas. Bien, esa sería una primera forma de encarar la definición de una función. Pensarlo como una máquina que para cada entrada tiene que tener una única salida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si yo les dijera que a la máquina le ingresé? Lo hago como pregunta. ¿Qué pasa si a la máquina le ingreso PC personal y me devuelve 48 y, o sea, me devuelve dos cosas, 48 y 50? Ya olvidándonos de lo que teníamos de la información, simplemente quedándonos con esto. ¿Qué pasa si yo le ingreso a mi máquina PC personal y me devuelve dos cosas al mismo tiempo? ¿Qué le pasa a la máquina? ¿Está funcionando bien o está funcionando mal? Y no, si dijiste que tiene una sola salida, está funcionando mal. Esa es la clave, ¿sí? Tiene que tener una única salida. Está entregando más de lo que entra, dice Ricardo, ¿sí? Bueno, pero fíjense, nosotros no vamos a hablar, esto está bueno que lo mencione Ricardo, no vamos a hablar de funciones que acepten varias entradas al mismo tiempo, ¿sí? En el curso, acá en adultos, vamos a lidiar con funciones que tengan eh, una única entrada, ¿sí? Pensándolo de esta forma. Así que no desesperen, no va a haber eh, múltiples entradas, múltiples salidas. Vamos a centrarnos en estos casos, donde tengamos una entrada, una salida. Para que se llame función, lo que tiene que ocurrir sí o sí, y esto en cualquier función, así de forma abstracta,
es que cada entrada tiene que tener una única salida, ¿sí? Entonces acá la máquina está funcionando mal. Otra analogía que siempre suelo usar es la de la máquina expendedora. Si uno va, no sé si vieron, por ejemplo, en alguna estación o de tren o lo que fuera, vieron las maquinitas que uno le pone plata y le da un producto. Bueno, si yo voy a la maquinita y le indico quiero este producto, le doy la plata, ¿no? Imagínense incluso ya por la cantidad de plata que yo le ingreso, solo con el número ya sabe qué producto quiero. Pero la máquina me devuelve, imagínense, yo quería una gaseosa y un chocolate. Bueno, yo le ingreso la plata. Perdón, yo quería una gaseosa. Quiero una gaseosa. Le ingreso la plata. Y la máquina me escupe la gaseosa y el chocolate. Yo me voy contento. Pero la máquina estaba funcionando mal, ¿no? Digo, si yo le ingresé la plata para una gaseosa y me dio dos productos, está funcionando mal, ¿sí? Entonces, esa es una primera forma de afirmar si un bicho o máquina que estemos analizando es efectivamente lo que llamamos una función o no. Hay que revisar entrada y única salida. Que por cada entrada que tenga una única salida. Entonces, la máquina acá está funcionando mal. No es... Eh, Diga. Juan, o sea, la entrada tiene que tener un dato anterior, por ejemplo, la cantidad de PC o el valor de la gaseosa. En nuestro caso, acá lo que nosotros estábamos tomando como entrada fue la frase PC personal. Eso lo habíamos tomado como la entrada. Nuestra entrada, al definir una función o definir un mecanismo que nos dice si yo le ingreso esta oración y me devuelve un número, bien. Si yo le ingreso una oración, me devuelve dos números distintos, ya hay un problema. Yo incluso le podría haber ingresado a una función que esté construyendo, como las máquinas o como los juguetes esos de los nenes que tienen, vieron cortado, es como un cubo que tiene cortadas figuras geométricas y los nenes tienen que tratar de ingresarlos. Bueno, podríamos pensar también en ingresarle a nuestras máquinas un círculo. Podríamos ingresarle pentágonos. Podríamos ingresarle cuadrados. O sea, el concepto de función es bastante abstracto. Nosotros no nos vamos a quedar tan en lo abstracto, vamos a ir más a lo concreto, ¿sí? Van a ser lo más abstracto, si quieren, que vamos a trabajar, son casos de este estilo, donde una entrada que consideremos nosotros pueda ser una frase, o una oración, o una palabra. Lo que nos tiene que importar es que para cada una de esas tiene que haber una única salida. A eso lo llamamos función. Ok. Ahora más o menos va... Sí, no, pero me quedo con el valor de PC personal. Tiene que tener un valor PC personal. Bueno, O sea, tiene que estar el dato. en la encuesta, claro, nosotros veníamos de un contexto y nosotros ya teníamos, ¿sí?, un número que sabíamos que debería ser la salida. Ahora, cuando uno está definiendo una función, no es necesario siempre tener un dato. Yo puedo venir acá y decirles, miren, esta es la lista de una función que armé. Y puede no venir de una encuesta. Yo tranquilamente pude haber inventado los números. Y les digo, bueno, ¿qué debería verificar esto para hacer una función? Insisto, que cada entrada tenga una única salida. Entonces no me va a importar los números, ¿sí?, siempre y cuando se cumpla esa condición, ¿sí? Ok. Lo que queríamos que acá tenga sentido porque veníamos del ejemplo de acá de esta encuesta, ¿no? Entonces ya teníamos algunos números que íbamos a usar. Dijimos, bueno, asignémosle a PC personal lo que tiene sentido según este gráfico, que sería más o menos 48, 45, por ejemplo, ¿sí? Bueno, entonces, una pregunta más, es la de acá. Y con esto ya cerramos, pero esto tiene que ver con la representación que llamamos gráfica de una función, ¿sí? Y para hablar de esto vamos a entrar con lo que ven acá, que es un eje cartesiano, ¿sí? Estas dos rectas numeradas, me faltó poner -1, -2. Estas dos rectas numeradas que son perpendiculares entre sí y se cruzan en el número 0, perpendiculares es que están a 90 grados. Son un sistema de referencia que nosotros vamos a usar
para abreviar, ¿sí? Las entradas y las salidas de alguna función. Y para esto necesitamos hablar de coordenadas, ¿sí? No sé si alguno alguna vez jugó al ajedrez, pero para hablar del ajedrez, imagínense que yo tengo el tablero, muy reducido lo voy a hacer, el tablero es más grande obviamente, pero imagínense que yo tengo A, B, C, 1, 2, 3. Y yo quiero mover la pieza que tengo en este casillero. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo nombro a este casillero? 2A. O A A. dos, sí, dos más. A2, 2A, podría usar las dos. Bueno, Ujú. ven que el orden no importa porque teníamos una letra y un número. Entonces ya teníamos coordenadas de un casillero, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? En nuestro caso, este era el A2 o 2A. Es igual. Ahora, en nuestro caso, es un poco distinto, ¿no? Porque acá, tanto para la parte horizontal como la parte vertical, hay números. Entonces, no da lo mismo decir 1, 2 que 2, 1, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo dijese 2, 1 y considerando que el número 2, el primero que digo, va a ser, por ejemplo, sobre el eje horizontal, cuando diga 2, 1, voy a poner en la mira. ¿A cuál? Voy a poner en la mira al número que esté acá, en el cruce. Dije 2, 1. Si yo considero que el número 2 va a ser en el eje horizontal y el segundo número que diga va a ser en el eje vertical, la altura a la cual estoy, si me mantengo con esa convención voy a marcar acá. Pero si lo pienso al revés y digo 1, 2, el número que voy a obtener va a ser el que va a estar pintado en verde, por ejemplo. Va a ser el que esté acá. Entonces fíjense que el orden ahora sí nos va a importar. Hay que ponernos de acuerdo en qué decir primero, si el que va a estar sobre el eje horizontal o el eje vertical. Bueno, vamos a usar esta convención a lo largo de casi todo adulto 2000, seguramente. Incluso más adelante, si continúan sus estudios, esta suele ser la convención. Sobre el eje horizontal vamos a decir el primer número, sobre el eje vertical vamos a decir el segundo. Bueno, pero ¿qué significa entonces todos estos jeroglíficos? Las coordenadas, por ejemplo, de este punto que ustedes ven acá, vamos a partir con este de acá. Las coordenadas de este punto, fíjense, primer número dijimos entonces eje horizontal. Y acá estoy en la columna del 2. Entonces ubico el 2. Y lo voy a separar con un punto y coma del otro número para que no me quede 1, 2, 2, 1. Si no me mareo, pienso que estoy diciendo o 12 o 21. Bueno, me estoy excediendo un poquito del tiempo, pero decimos esto y ya concluimos. Estoy en la columna del 2 y estoy a la altura de menos 2. ¿Sí? Bueno, bien. Esto es lo que llamamos las coordenadas de este punto. ¿Sí? Y acá, ¿en qué cambian esas coordenadas? Bueno, acá tengo 2 y 2. ¿Sí? Estoy en la columna del 2, el primer número que pongo es el 2. Estoy en la fila, a la altura, perdón. Estoy a la altura del número 2. Bueno, lo que cambia entre estos dos nada más va a ser la altura, ¿no? Fíjense, el segundo número que tengo acompañando acá en las coordenadas. Entonces, sí, aquellos que se tengan que ir, no hay problema, ya digo esto y concluyo, ¿sí? Nosotros tenemos entonces representaciones gráficas de las funciones, de las entradas y las salidas. Y cuando intentemos graficar, lo vamos a hacer normalmente mediante este sistema, ¿no?, de coordenadas con dos ejes que estén graduados y que la primera coordenada haga referencia a la entrada y la segunda coordenada que haga referencia a la salida. ¿Sí? Entonces esta va a ser nuestra entrada y esta será su salida correspondiente. Esta va a ser nuestra entrada y esta va a ser su salida correspondiente. Entonces de acá lo que está surgiendo es que
de la información que vemos representada, de los puntos que vemos representados, podemos observar que si a nuestra máquina le ingresa un 2, ¿quién sale? Yo veo la salida que es un 2. Nuestra máquina o función transforma al número 2 en el número 2. Pero, ¿qué ocurre acá? Este punto nos está diciendo que a la entrada 2 también le está asignando el número menos 2. ¿Sí? Hay más información acá arriba, pero yo freno simplemente con estos dos primeros puntos. ¿Y por qué? ¿Es verdad que una función puede al número 2 asignarle el 2 y al número 2 asignarle el menos 2 al mismo tiempo? ¿Hay algún problema ahí? ¿Qué tenía que tener para ser llamada una función? Cada entrada, Una sola salida. una única salida. Ujú. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Tenía que tener una única salida. Y la entrada 2, según lo que podemos observar acá, que les estoy mostrando, así representaríamos gráficamente las entradas y las salidas de una función. Lo que vemos ahí es que para el número 2 nos está devolviendo primero o nos está dando de salida el número 2 y por otro lado el número menos 2. Entonces esto no puede ser. ¿Sí? Fíjense, las funciones también pueden tener, insisto, entrada puede ser una frase, oración, pueden ser números. Nos vamos a concentrar mucho con números. ¿Sí? La clase que viene ya lo vamos a retomar con más ejemplos. Pero bueno, quería llegar hasta acá. ¿Sí? Perdón si me extendí un poquito. Esto no sería una función. Concluimos con eso. Y con esto ya tienen para, si quieren, arrancar con el trabajo práctico 2 o incluso las actividades de la unidad 2. Sí. Ya con esto pueden ir arrancando, chusmeando. Van a ver que es mucho interpretar. ¿Sí? Interpretar información gráficamente. Y hablar de estos nuevos bichos que son funciones. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda o consulta. Y si no, concluimos por hoy. Nada que agradecer. Nos vemos la próxima. No sé si Oscar quería decir algo. Iba a saludar hasta mañana, hasta la próxima. Nada, Que anden bien. justo lo que dijiste hoy, de que no ves muy bien los colores. Mis hijos son daltónicos y también son dos cracks de la matemática. Tendrá algo que ver. Nada, yo creo que eso tiene que ver con que yo no tengo idea de si eso es rosa, fucsia o qué. Pero va por ahí, creo. Sí, sí. Quizás algo tenga que ver, ¿no? Aquí es algo que ver. Gracias Bueno, por gracias. decirme un crack de la matemática. Ojalá lo fuera. Bueno, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Que anden bien.